Hola chicos, buenos días a todos los participantes que nos siguen a través del canal de YouTube. Continuando con ya el día 4 de esta Semana Internacional de la Nefrología, tengo el placer de presentar a la doctora Alexandra Hernández, quien es médica cirujana serumista egresada de la Universidad San Martín de Porres, quien además es miembro de AMIR Perú, que nos va a presentar el día de hoy el tema de tumor de Wilms. Adelante, doctora. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por favor, en el chat de YouTube escriban si es que está bien el audio, bien las diapositivas para poder dar inicio. A ver, chicos, coméntenos en el chat si está todo ok o si ven ningún problema. A ver, chicos, coméntenos. Ya, genial. Entonces vamos a empezar. Creo que ya ahora sí se ven las diapositivas, ya está bien el audio. El día de hoy, para continuar con su semana de nefrología, vamos a hablar de tumor de Wilms. Esta es una patología bastante frecuente, sobre todo en la edad pediátrica, y no es tan difícil, es una patología bastante sencilla dentro de la parte oncológica. No es un tema muy amplio el que vamos a tocar hoy día, es bastante sencillo, cosas bastante puntuales, bastante específicas, entonces no vamos a demorar mucho. Si a lo largo de la ponencia tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y al finalizar vamos a responder las preguntas. Bien, entonces, antes de iniciar, comentarles que ustedes tienen acceso gratuito a una plataforma que se conoce como Preamir. Ustedes ingresan a este link www.preamir.com y pues se crean una cuenta si es que no la tienen. Es el acceso gratuito, solamente les va a pedir algunos datos de registro, correo, nombre, apellido, universidad, país, etcétera. Y tienen acceso pues a esta plataforma. En esta plataforma ustedes encuentran una sección especial sobre el coronavirus. Son videos ya pregrabados que ustedes pueden ver, repasar, revisar. Entonces, sin ningún problema van a poder verlos. También tienen acceso a la parte de lo que es Preamir TV. Tienen clases grabadas que pueden ver de diversos temas, cardio, neumo, neuro, etcétera. Tiene también una sección de exámenes tipo test de opción múltiple que pueden utilizar para repasar sus temas favoritos y luego tienen una retroalimentación. Y dentro de los recursos interactivos para su estudio también tienen manuales, 8 manuales completamente gratuitos de inicio a fin, que tienen dentro de los manuales códigos QR para que ustedes puedan ver videos adicionales, tienen el enlace con las preguntas MIR, por ejemplo, para la residencia, para que ustedes también puedan hacer o resolver las preguntas. Y toda esa información, toda esa plataforma es completamente gratuita para acceso de todos. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el tumor de Wilms, también conocido como nefroblastoma. Entonces, ¿qué es el tumor de Wilms? ¿Qué es el nefroblastoma? ¿No? El tumor de Wilms es el tumor maligno más frecuente de la infancia a nivel renal. Si no consideramos si es maligno o benigno, sigue siendo el tumor más frecuente a nivel renal en la etapa infantil. Afecta tan igualmente a mujeres como a varones, o sea, no tiene preferencia por un sexo en específico. Y usualmente la edad media de diagnóstico es aproximadamente a los 3 años. Eso no significa que niños más pequeños o niños más grandes no puedan presentar este tumor, simplemente que la edad promedio en donde este tumor se diagnostica es aproximadamente a los 3 años. Ahora, este tumor suele ser
unilateral. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos dos riñones, suele presentarse o bien en el riñón izquierdo o bien en el riñón derecho. Sin embargo, hasta en un 10%, esta patología puede ser bilateral, es decir, el niño puede presentar tumor de Wilms en ambos riñones, riñón derecho e izquierdo, ¿no? Y el tumor de Wilms suele estar asociado con algunas anomalías congénitas. Acá podemos ver en la imagen, ¿no? El paciente puede, además de tener su nefroblastoma, presentar ciertas condiciones congénitas como lo son la aniridia, como lo son las malformaciones genitourinarias, como lo son las hemihipertrofias y usualmente si es que el estadio ya de esta patología es avanzada, puede ya presentarse incluso la metástasis. Y la metástasis más frecuente es a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, siempre por ahí no está de más hacer una radiografía de tórax a ver si es que el niño presenta metástasis en pulmón. Eso en cuanto a las generalidades del tumor de Wilms. Ahora, un porcentaje de casos, hasta el 1%, suele presentar herencia familiar, alguna alteración genética, alguna alteración cromosómica que hace pues que el tumor se herede, ¿no? De alguna manera. Los tienen primero los padres y por A o B los hijos heredaron o mutaron un gen, entonces tienen una predisposición genética a realizar un tumor de Wilms. Entonces, hay algunas condiciones que son síndromes, que vamos a ver tres específicamente, que están ligados a alteraciones cromosómicas y que dentro de estos síndromes, aparte del tumor de Wilms, se pueden presentar otras cosas. Por ejemplo, lo que comentábamos anteriormente, el tumor de Wilms con la aniridia, con las malformaciones genitourinarias, pero en este caso, si añadimos el retraso mental, forma el síndrome de Wager, ¿no? W de Wilms, A de aniridia, G de genitourinaria malformations, que está en inglés, y R de retraso mental, ¿no? Entonces tenemos estas cuatro condiciones. Aparentemente puede haber una delesión en la parte 13 del cromosoma 11 que genera pues que estos niños tengan, aparte del tumor de Wilms o el nefroblastoma, condiciones como la aniridia, y aquí lo pueden ver en la foto, aparte de las malformaciones genitourinarias y el retraso mental, ¿no? Entonces, esta es una fase típica de un niño con un síndrome de Wager con estas condiciones. También podemos tener un síndrome de Denis-Drash, que en este caso presenta un tumor de Wilms, asociado puede tener una nefropatía, cualquiera sea el tipo, nefropatía por depósito, por vasculitis, insuficiencia renal, que genera a la larga alguna alteración a nivel renal, y asociado a alteraciones genitales. La más frecuente es el pseudohermafroditismo, ¿no? Entonces tenemos un paciente que no define si es varón o es mujer, hay alteraciones a nivel de los genitales, usualmente la parte urinaria, la vía urinaria está bien definida, más esta alteración de genitales, pero el paciente presenta pues su nefropatía y su tumor de Wilms. Y por último tenemos un tercer síndrome, que es el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que en este caso el niño presenta su tumor de Wilms, más un onfalocele, una hemihipertrofia del miembro, sobre todo el miembro inferior, y una macroglosia, ¿no? Y acá podemos ver, tiene su macroglosia, tiene la hemihiperplasia o hemihipertrofia, que más o menos es esto de acá. Tenemos una pierna, por ejemplo acá la pierna derecha que está normal, de un tamaño normal, pero la pierna izquierda se ve un poco más grande, más gordita. Entonces esto es la hemihipertrofia, ¿no? Acá la macroglosia evidente, y algunos pacientes pueden presentar estas muescas retroauriculares. Acá también se ve la macroglosia, alteraciones a nivel de las orejitas, y pues el niño también presenta su tumor de Wilms, ¿no? Entonces,
Estos tres síndromes están bastante asociados a tumor de Wilms con casos hereditarios y eso no significa que todo tumor de Wilms tenga un síndrome asociado. Puede ser un tumor de Wilms completamente aislado que solamente tiene, digamos, la patología a nivel renal, que en este caso viene a ser la tumoración. Pero sí tienen que conocer que hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden tener otras alteraciones y si es que yo tengo un tumor de Wilms, tengo que echarme a buscar que el pacientito no tenga por ahí otra condición que yo tenga que tener en cuenta, como el onfalocele, como la hemihipertrofia, como la macroglosia, como la aniridia, como malformaciones genitourinarias que me puedan llevar a sospechar de que este niño no solamente tiene un tumor de Wilms sencillo, que simplemente me encargo de esa patología y listo, sino que tiene algo más allá, que es un poco más complejo y que ya forma otra clase de síndrome, ¿no? Y habría que echarse a buscar el cariotipo, a ver si es que realmente hay alguna alteración cromosómica, sobre todo en el cromosoma 11, es donde están más asociados estos casos hereditarios, y pues buscar un síndrome de Wark, un síndrome de Dennis-Drash, un síndrome de Beckwith-Wiedemann, si es que ya el pacientito presenta otras condiciones que por ahí se presenten y no solamente el tumor de Wilms aislado. Ahora, ¿cómo es que se manifiesta el tumor de Wilms? Estamos hablando ya específicamente del tumor de Wilms. Olvídense de los síndromes, solamente tumor de Wilms. Entonces, en general tenemos un pacientito como este, que aparentemente está tranquilo, es un niño que no tiene pues ninguna molestia aparentemente, está comiendo su galletita, está tranquilo, está parado, pero se ve pues algo que resalta ahí gigante, una masa abdominal, ¿no? Una masa abdominal al lado de el hemiabdomen derecho, que se va como que hacia afuera y uno dice pues acá hay algo raro, ¿no? Pero el niño completamente tranquilo, sin molestias, comiendo su galleta. Entonces, la manifestación clínica más frecuente es una masa abdominal asintomática. Hasta en el 90-95% de los casos, una masa abdominal asintomática que al niño no le duele, no le genera molestia, simplemente tiene pues algo que va creciendo a nivel del abdomen, que cada vez se hace más grande, que la mamá ve y dice, ¿qué está pasando acá? A mi hijo le está creciendo la barriga, pero no le duele, no le fastidia, puede seguir haciendo sus actividades normales. Y usualmente es una masa que no cruza la línea media, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el riñón pues es retroperitoneal y a la hora que va creciendo la masa se va abriendo hacia afuera. Como pueden ver, le crece la pancita hacia afuera. No es un tumor que crezca y trate de invadir y presionar los órganos hacia el otro lado, aunque puede suceder, pero usualmente no cruza la línea media. Ahora, el paciente puede presentar otra sintomatología, por ejemplo, ya cuando el estadio es avanzado, cuando es un tumor grande, ya puede presentar dolor abdominal, puede presentar vómitos, hasta en un 50% de los casos puede presentar dolor abdominal y vómitos juntos porque ya es una masa, pues digamos, grandota que comprime ciertas estructuras, que genera reflujo, que aplasta peritoneo visceral, entonces ya genera manifestaciones un poco más, digamos, sentidas por el niño. Pero mientras esa masa no comprime estructuras, tenga un tamaño grande, pero no considerablemente grande, el niño pues lo siente como una cosa que no genera fastidio más que la masa. Ahora, si este tumor ya es tan grande, tan grande, tan grande, que comprime la vena renal, el niño, hasta en un 60% de los casos, puede presentar hipertensión arterial, ¿no? Hipertensión arterial secundaria a la compresión de la vena renal en este riñón que tiene pues ahí la masa creciendo, ¿no? Y acá al costado les coloco para que vean la extracción ya quirúrgica de lo que viene a ser el riñón con el tumor de Wilms. Miren lo grandote que es a comparación de la mano del cirujano, o sea, es como que muchísimo más grande que la mano del cirujano, entonces sí puede llegar a ser una masa tan grande que a la larga
pasar de ser asintomático a sintomático y puede generar manifestaciones ya en el niño. Pero lo frecuente es diagnosticarlo como una masa grande que no genera molestias, ¿no? Que simplemente pues los padres ven que el niño tiene algo a nivel abdominal que va creciendo, va creciendo, va creciendo y les llama la atención. Entonces acuden al médico y se descubre pues que es un tumor renal. Ahora, como pueden ver acá, el tumor tiene una apariencia o una consistencia lisa. No es un tumor que tenga lobulaciones, es un tumor completamente liso. Y es un tumor que es no móvil. Los riñones, como les digo, están retroperitoneales. Entonces, cuando uno trata de movilizar esa masa en la barriguita del paciente, no lo puede mover porque es algo que está como pegado a la parte posterior. Ahora, eso no quiere decir que en un menor porcentaje los pacientes puedan presentar lo que se conoce como síndrome consuntivo, que cualquier patología oncológica presenta, ¿no? Malestar general, pérdida de peso de más de 10 kilos en un periodo de 6 meses a un año, que es bastante, y puede presentar también dolor abdominal, puede presentar fiebre, puede presentar hematuria, que es poco frecuente, y si por ahí se recibe un traumatismo, se rompe la cápsula del tumor, esta puede sangrar, puede haber hemorragia, y si la hemorragia es masiva, porque recordemos que los tumores son masas vascularizadas, necesitan vascularización para poder crecer, para poder seguir replicándose las células, entonces es muy vascularizado. Si hay un trauma y este trauma genera hemorragia, la hemorragia puede llegar hasta una anemia severa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no todos los tumores de Wilms son asintomáticos, en otros casos sí se pueden presentar manifestaciones como malestar general, pérdida de peso, dolor abdominal, fiebre, hematuria y anemia. Anemia a consecuencia de la hemorragia. Ahora, ¿cómo es la anatomía patológica en el caso de un tumor de Wilms? En este caso tenemos aquí un corte histológico de un tumor de Wilms y se puede ver pues que es una estructura completamente irregular, que tenemos ciertas áreas un poco más oscuras, ciertas áreas un poco más blanquecinas, hay áreas que parece que tuviesen como túbulos o como vasos, entonces tenemos una patología realmente bastante contrastable, ¿no? Tenemos una estructura que no es homogénea al nivel de la patología. Entonces, si le hacemos ya un acercamiento a nivel microscópico, podemos ver que este tumor tiene un aspecto trifásico, ¿no? Un aspecto trifásico que más o menos va con tres estructuras principalmente. La estructura blastemal, la estructura epitelial y la estructura estromal. Ahora, antes de seguir, me parece que las diapositivas en YouTube no se están moviendo, así que por favor díganme si es que lo pueden ver con normalidad o repetimos esta parte porque creo que no se mueve en YouTube. A ver, por favor, me confirman si es que se mueve, porque en mi computadora se mueve, pero en mi celular en YouTube no se mueve nada. Entonces, no sé cómo es que lo están viendo. Y ahora creo que ya está. A ver, chicos, por favor, en YouTube escriban en el chat si es que ya lo pueden ver, si es que pueden ver la anatomía patológica.
A ver, es que acá en mi computadora yo ya estoy avanzando y no, en YouTube no se ve nada. A ver, chicos, un ratito, problemas técnicos. Estoy compartiendo toda mi pantalla y solamente se ve el PowerPoint. Sí, el problema es que si no, no van a ver nada porque sí está con animaciones. O en ese caso tal vez podría dejar de compartir en el Meet y otra vez lo vuelve, capaz así se arregla el error porque estaba yendo normal. A ver, vamos a intentar. El error sucede cuando empieza a ponerlo en pantalla completa. A ver, entonces ahí se ve. Mm, no, se quedó justo antes de que empezara a ponerlo en pantalla completa la diapositiva. Ya, pero mi computadora ya no está en pantalla completa. Ahorita dejó de compartir, ¿verdad? A ver.
Que no estoy presentando. No, no estoy presentando nada. Vuelvo a presentar. Ya. ¿Se mueve? No, solo me sigue saliendo el... Ahí está, ya apareció lo que es anatomía patológica. Ya. Ya, ahora sí está con la microscopía y con la imagen. Ya, listo. Ya. A ver, chicos, entonces en YouTube, por favor, a ver si todo bien ya por los comentarios. Creo que ya. Entonces, como les estaba diciendo, la anatomía patológica eh, es bastante irregular. Si ustedes pueden ver esta imagen de un corte del tumor, se pueden ver unas zonas un poco más violáceas, unas zonas un poco más blanquecinas y unas zonas que parecen como capilares o como túbulos que no se definen bien. Entonces, es bastante irregular a nivel patológico, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que un tumor que aparentemente es liso, cuando uno analiza la anatomía patológica, tiene diversas estructuras dentro del tumor, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos zoom, acá nuevamente vemos la parte un poco más blanquecina, la parte un poco más violácea y la parte que parece como túbulos o como conductos o como capilares. Entonces, el tumor tiene una anatomía patológica trifásica, ¿no? Trifásica porque vemos un área blastemal, un área epitelial y un área estromal. Entonces, si nosotros vemos el área blastemal, que son todas estas células moraditas, unas pegaditas a las otras, que están bastante irregulares, vemos que son células sin citoplasma, ¿no? Con bastante mitosis, con núcleos bien hipercromáticos, células bastante irregulares, tan chiquitas que el núcleo casi abarca toda la estructura de la célula y no hay nada de citoplasma. Eso es lo que veíamos en las zonas anteriores, lo bastante moradito. Ahora, también tenemos una parte epitelial, ¿no? Una parte de túbulos, de quistes, con epitelio cilíndrico, bastante anaplásico en este caso, pero pues que se distingue la estructura, esta estructura no es la misma a esta otra estructura violácea, ¿no? Acá las células son como un poquito más alargadas, como más chiquitas, acá son células que conforman como un capilar, como un túbulo, entonces se nota una diferencia. Y la parte estromal, que viene a ser como un estroma mixoide o fusocelular, células un poco más separadas, un poco más dispersas, se ve un componente un poco más blanquecino, entonces sí se nota
la diferencia. No entiendo por qué no avanza. Aún no aparecieron Uy, pero las entonces vamos a características estar al en lado. problemas porque todas mis diapositivas están con animaciones. Am, a ver, doctora, ¿podría probar con la opción de presentar solo una ventana? Tal vez así se arregla. Es que esa opción a mí no me aparece en la computadora. Oh, ok, entiendo. Pero las animaciones, doctora, son una sobrepuesta de otra. Sí, por eso las hago, si no, no las haría. Bueno, doctora, ¿ahora está presentando el PPT o aún está así con los dos, con el Meet y el PPT a un lado? Estoy solo con el PPT y no está en pantalla completa y no sale nada en YouTube. Sí, no entiendo por qué la imagen se queda pasmada en uno de esos lapsos. Ahora, doctora, tal vez sí podría volver a presentar y tratar de no pasar tan rápido las animaciones. Creo que hay un inconveniente al momento de pasarla rápida que se queda pasmada en una sola imagen. Ya ahí estamos viendo lo que es anatomía patológica con el texto al lado derecho que dice trifásico, blastemal, epitelial y estromal. Ya ve, ahora se ve porque o sea, tengo que modificar todas las diapositivas para explicarles sin animaciones. Si no, no van a entender lo que les voy a decir. Y no sé cómo es que lo ven ustedes en YouTube. Ahora lo estamos viendo en la diapositiva de anatomía patológica antes de que lo ponga en pantalla completa. Estamos viendo las configuraciones de arriba del PPT.
Sí, claro, pero ya modifiqué la diapositiva y no veo que cambie en YouTube. Se ve mi cursor en YouTube, cómo se mueve, porque si no, no van a entender. O sea, no sirve nada que yo hable si no van a ver lo que les estoy explicando. Entonces tiene que verse el cursor que se mueve. Sí, como le comentaba anteriormente, sí estaba moviéndose normal, estaba señalando todo lo que usted señalaba, pero ahora se está quedando pasmado en una sola imagen. Ok, Bueno, ya ya se, vamos a avanzar porque si no, no vamos a terminar nunca. claro, ya se está moviendo el cursor, aunque es un poco lento, pero sí se está moviendo. Bueno, aquí en la anatomía patológica pueden ver que hay un componente trifásico, ¿no? Tenemos una fase o una apariencia que es bastante violácea, como en cordones, una apariencia que es bastante blanquecina, también como en cordones, o sea, entrelazados los cordones violáceos con los cordones blanquecinos, y una parte como de unos capilares o de unos túbulos que no se definen bien. Entonces tenemos tres componentes dentro de la anatomía patológica. La parte blastemal es esa parte de cordones violáceos, que son células pequeñitas sin citoplasma. El núcleo es tan grande, tiene tanta mitosis, tiene tanta actividad celular, que casi abarca toda la célula y no hay citoplasma, ¿no? El núcleo es bastante violáceo, bastante hipercromático. Luego tenemos un área epitelial, que es esa parte como de los túbulos o de los capilares que se ven. Son tubos, son quistes con epitelio cilíndrico. Me hubiese gustado que vean las animaciones para que puedan ver las células un poco más de cerca, pero bueno, si es que no se puede ya no hay problema. Y la parte estromal, que es esa parte blanquecina, como con un componente de fibrina, como de colágeno. Es un estroma mixtoide, fusocelular. Las células son bastante alargadas, parecen como estrellitas, son células con un núcleo chiquito, tienen más citoplasma que las células de origen blastemal, entonces por eso se ve como una apariencia trifásica, ¿no? Se ven tres componentes completamente distintos uno de otro. Eso es lo que se ve en la anatomía patológica. Ahora, ¿cómo diagnostico yo el tumor de Wilms? Para eso, pues uso primero lo que es la historia clínica y el examen físico, ¿no? Una buena anamnesis, qué edad tiene este niño, si los padres han tenido algún componente oncológico en la familia, si se han hecho de repente algún estudio cromosómico o genético, todo eso va dentro de la parte de la historia clínica. Una buena anamnesis te da casi hasta el 80% del diagnóstico en estos pacientes. El examen físico, lógicamente, se ve pues una masa a nivel abdominal, entonces hay que evaluar cuál es el tamaño de la masa, cuál es la consistencia que tiene esta masa, si es móvil, si no es móvil, dónde está localizado a nivel abdominal. Como pueden ver aquí en la tomografía, no pasa la línea media, o sea, no es que el tumor se vaya e inunde más allá de la línea media, sino que crece tanto que ya no tiene dónde entrar en la pobre barriguita de este paciente, que tiene que ya empezar a empujar estructuras. Una vez que empieza a empujar estructuras que ya tiene pues una masa tan grande que ya no tiene dónde más ocupar el espacio, es ahí donde puede empezar a presentarse la sintomatología. Dentro del laboratorio, investigar la bioquímica sanguínea, perfiles hepáticos, perfiles renales, glucosa, urea, creatinina, un hemograma completo para ver cómo está ingresando este paciente. Y dentro de la parte de imágenes,
siempre el primer examen que nosotros tenemos a la mano es pues la ecografía, en este caso una ecografía abdominal para determinar qué cosa es esa masa que está creciendo en la barriguita de nuestro paciente, si es contenido sólido, si es líquido, de dónde puede provenir esa masa para que nos dé una idea. Y el diagnóstico definitivo se hace con una tomografía, ¿no? La radiografía de tórax, recordemos que este tumor hace metástasis a nivel pulmonar, entonces una radiografía de tórax para descartar calcificaciones a nivel pulmonar. Ahora, ¿por qué es que yo tengo que hacer un buen diagnóstico o para qué me sirve el diagnóstico en este caso en estos pacientes? Primero, para confirmar que la masa efectivamente es de origen renal, ¿no? Toda masa a nivel abdominal en un niño en edad pediátrica, en edad infantil, puede ser un tumor, ¿no? Entonces, confirmar que efectivamente este tumor es de origen renal. Recordemos que el origen renal es el tumor más frecuente, el tumor de Wilms es el tumor más frecuente, entonces confirmar que efectivamente esta masa es de origen renal. Ahora, si yo tengo un riñón con una masa gigante, probablemente tenga que extirpar todo el riñón para retirar la masa. Entonces tengo que asegurarme de que el niño tenga un riñón contralateral, porque puede pasar que este niño solamente tenga un solo riñón o en algunos casos que los dos riñones estén tomados por el componente tumoral, entonces va a ser un poco más difícil abarcar con el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la extensión de este tumor? Este tumor se queda solamente en el riñón o ya está, digamos, abarcando ciertas estructuras, ya está comprimiendo la arteria renal, ya se metió al sistema cava. Y por último, detectar si es que ha hecho o no ha hecho metástasis, ¿no? Recordemos que mientras más progresa la enfermedad, más estadio tiene en el TNM, es peor el pronóstico, ¿no? Entonces, detectar sobre todo lo más antes posible. Ahora, ¿qué pruebas tenemos? Por ejemplo, la ecografía, como ya les había comentado, todos tenemos casi siempre acceso a una ecografía en cualquier centro de salud. Entonces siempre la ecografía es la prueba inicial para descartar que no sea pues un quiste o que no sea, o de dónde es el origen, que sea efectivamente renal, que sea hepático, etcétera, ver qué cosa es lo que tiene con una ecografía como una prueba rápida, como una prueba de tamizaje. Ya en una prueba un poco más definida, cuando ya tenemos más o menos una idea de cómo es que esta masa está creciendo, de dónde se origina, ya podemos hacer una tomografía. En la tomografía vamos a ver pues lo que se ve acá, que es una masa grande que aparentemente no es homogénea. Hay zonas de baja densidad que indican necrosis a nivel de la parte del tumor. Hay una buena delimitación entre lo que es el tumor y el parénquima normal. Entonces se puede ver una buena delimitación, se puede ver que es un tumor sólido, se puede ver que es un tumor encapsulado y que no traspasa la línea media. Eso es importante. Y por último, si es que hubiesen dudas diagnósticas, que usualmente no las hay, pero si es que las hubiese, se puede hacer una biopsia con punción aspiración con aguja fina. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que tener mucho cuidado cuando se hace la biopsia porque una ruptura en la cápsula renal automáticamente cambia el estadio de la tumoración. Entonces, por ejemplo, de un estadio 3 podría pasar a un estadio 4 o un estadio 2 podría pasar a un estadio 3. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se sospecha o cuando se tiene, mejor dicho, una duda diagnóstica para poder hacer una biopsia. Entonces, en estos casos, ¿cuál es el tratamiento y qué pronóstico tienen estos pacientes con un tumor de Wilms? Va a depender de muchos factores. Va a depender primero de qué estadio te encuentro yo en el paciente con este tumor. Tengo un estadio 1 donde el tumor abarca mucho menos del área renal, entonces es un tumor pequeño. Simplemente yo extirpo el riñón o extirpo la zona tumoral y el paciente automáticamente está curado. O es un estadio 2 donde el tumor es un poco más grande, ya abarca un poco más hacia afuera de la zona renal, pero si yo extirpo el tumor, también probablemente tenga una resección con márgenes libres. Un estadio 3, donde yo ya tengo que el tumor está abarcando la cápsula renal, la fascia de Gerota, ya invadió ciertas estructuras, por ejemplo la vena cava,
sin hacer metástasis, puede tener todavía ganglios linfáticos tomados alrededor del tumor, o ya cuando tengo un estadio 4, cuando tengo nódulos linfáticos y tengo metástasis en otros órganos. Hay un quinto estadio que aquí no se considera, pero sí es importante que lo sepan. Un quinto estadio se considera cuando el tumor es bilateral, ¿no? Tiene tanto tumor en riñón izquierdo como en riñón derecho. El tratamiento va a ser quimioterapia pre o postoperatoria o ambas, con cirugía para extirpar el tumor y radioterapia posterior, dependiendo el estadio del paciente. No es lo mismo, pues, que venga un paciente con un estadio 1, donde una cirugía basta para completa extirpación del tumor con márgenes libres, a que venga un estadio 4 cuando tiene metástasis y pues probablemente la resección quirúrgica no va a ser suficiente, entonces tengo que darle al paciente también quimioterapia antes, quimioterapia después y probablemente radioterapia. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que estadios 1 y 2, que el tumor es pequeño, todavía no ha invadido vasos, todavía no ha invadido ganglios, todavía no ha hecho metástasis. Con una cirugía tengo hasta un 90% de buen pronóstico. O sea, todos los niños en estadio 1 y 2, el 90% de niños se curan con una cirugía. En estadio 3, con el tratamiento tengo hasta un buen pronóstico en un 85% y ya de un estadio 4 aproximadamente en un 60%. Entonces, mientras más progrese el estadio, peor pronóstico tiene el paciente. Lógicamente, no es lo mismo encontrar un tumor en etapa avanzada que en etapa inicial. Ahora, hay ciertos factores que son como de mejor pronóstico. Por ejemplo, si tengo un niño menor de 2 años, tiene mucho mejor pronóstico en cuanto a el tratamiento, la resección tumoral, que un paciente mayor de 2 años. Y mientras más chico sea el tumor, por ejemplo, menor de 250 gramos, tiene mejor pronóstico que tumores más grandes que tienen cuánto tiempo, sabe Dios, en la barriguita del paciente, que ya han crecido y se han estado replicando, que se han vascularizado. Lógicamente, mientras más rápido el diagnóstico, mientras menos pese el tumor, mientras más estadios tempranos tenga el paciente, muchísimo mejor es el pronóstico en el paciente, ¿no? Y bueno, básicamente eso sería todo respecto a el tumor de Wilms. Por si les interesa leer un poco más, encuentran la parte de tumor de Wilms en el manual de pediatría de AMIR. Recuerden que tiene la plataforma de PreAMIR completamente gratuita para todos ustedes. Y por último, invitarlos a que se puedan suscribir a mi canal de YouTube si es que les ha gustado esta clase, si es que les ha parecido interesante la clase. En mi canal de YouTube encuentran otras clases y otros videos que les pueden ser útiles para que los compartan con sus amigos o les sirvan para estudiar. Y ahí lo tienen. Y bueno, pues me hubiese gustado que se pueda ver con las animaciones. Es una manera un poco más didáctica para que ustedes puedan aprenderlo mejor, pero a veces hay problemas técnicos que no nos permiten avanzar como uno quisiera, ¿no? Excelente, doctora. Muchas gracias por su presentación el día de hoy. Estoy seguro que fue, pese a los inconvenientes, muy productivo académicamente para los participantes. Darles las gracias de parte de las dos sociedades organizadoras. Y bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, alguna duda final ya para poder continuar con el pequeño test, pueden hacerla en este momento. Me parece bien, doctora, si podemos esperar un minuto a ver si hay dudas por parte de los participantes. Sí, claro, voy a esperar unos minutos a ver si es que hay dudas en YouTube. Si es que está todo claro, yo creo que podríamos darlo por finalizado. Si es que no, déjenlo en los comentarios y lo respondemos sin ningún problema. En cuanto a las diapositivas, los chicos de SOCIEMDAC ya las tienen, entonces se las pueden compartir también sin ningún problema para que las tengan, las puedan repasar. Sí, sí, lo vamos a compartir con todos los participantes, a los grupos de moderación.
Doctora, hay una duda que dice si hay algún gen asociado al tumor de Wilms. A ver si, como lo dije en las primeras diapositivas, hay una parte del tumor de Wilms que se puede asociar a una herencia o anomalías congénitas. Es muy poca la cantidad de pacientes que tienen esta herencia familiar, que es hasta el 1%, y no suele estar asociado con un gen, sino con una lesión del cromosoma 11, que puede ser en la parte 13, en la parte 15, en la parte 26. Cada una de esas lesiones va a dar un síndrome diferente. Tenemos el síndrome de Beckwith-Wiedemann, el síndrome de Dennis-Dash y el síndrome de Wager. Cada uno es por una lesión distinta del cromosoma 11. La mayoría están asociadas con alteraciones en el cromosoma 11, pero no es que haya un gen específico que me diga si yo tengo este gen voy a desarrollar un tumor de Wilms, y suele ser las anomalías congénitas asociadas a una alteración en el cariotipo bastante infrecuente, ¿no? Usualmente es de nuevo la aparición de un tumor de Wilms. Entiendo, doctora. A ver, vamos a ver si hay Y alguna por otra ahí duda. también preguntan si el tumor es más frecuente en el sexo masculino o femenino. Y como ya lo dije también y está en las diapositivas, no tiene predilección por varones o mujeres, afecta de igual forma a ambos sexos. Excelente. Chicos, si tienen una última duda ya para poder ir culminando con la ponencia. Hay una pregunta más que nos dice, ¿en qué estadio suele diagnosticarse con mayor frecuencia? Eso va a depender de cada tumor, de cada paciente, de cada papá de los pacientes, porque pueden haber tumores gigantes, como los que les mostré en las diapositivas, bastante grandes, pero que no han roto la cápsula, que no han invadido vascularización, por ejemplo, el sistema porta, que no han invadido ganglios, que no han hecho metástasis. Entonces, realmente no, no depende básicamente de qué frecuencia encuentro este estadio, qué frecuencia encuentro el otro, sino de el momento del diagnóstico, hacer un correcto tamizaje para el estadiaje con la tomografía y con pues una radiografía de tórax para ver si hay invasión, metástasis. Incluso cuando el paciente se le va a operar y ya estás dentro de la cirugía, tienes que volver a revisar que no se te pase nada por ahí que de repente no hayas visto o que sea algo irresecable. Entonces, no se puede definir el estadio más frecuente porque no te das cuenta realmente hasta que hagas todas las evaluaciones, ¿no? Incluso haces un diagnóstico intraoperatorio, porque cuando tú vas a operar, bueno, en este caso el cirujano va a operar y va a extirpar el tumor, tiene que revisar todas las estructuras. De repente, aparentemente en la tomografía no hay invasión, no hay metástasis, no ves nada a nivel pulmonar en la radiografía de tórax, pero cuando entras y ya estás con el paciente en la mesa y está ya pues el paciente abierto, ya ves el tumor, ya ves las estructuras, pues darte cuenta que estaba completamente feo, metastásico, etcétera. Entonces te cambia lo de la primera sospecha diagnóstica.
Me gustaría decir que usualmente se diagnostican en estadios tempranos, pero la verdad es que no se puede saber cuál es más frecuente que el otro. Ahora, lógicamente, diagnosticarlo en un estadio más temprano tiene mejor pronóstico para el paciente que diagnosticarlo ya con metástasis o con invasión vascular. Excelente, doctora. Creo que ya no habría más dudas por parte de los participantes. Bueno, ya darle las gracias finales a usted. Y bueno, si tiene algunas palabras finales para los chicos. No, bueno chicos, gracias por la invitación. Espero que les haya servido. Como les había comentado en un inicio, este es un tema bastante sencillo, bastante preciso, con ciertas cosas que hay que tener bien definidas. Más que nada los conceptos de las primeras diapositivas, que esta es la patología más frecuente a nivel renal en niños, es un tumor maligno. No hay discrepancia entre ser varón o ser mujer. Usualmente se diagnostica alrededor de los 3 años y las diapositivas las van a tener gratis para todos ustedes. Ya tienen el link tanto en el chat de YouTube como los chicos lo tienen. Se los pueden mandar, me imagino, por los grupos de WhatsApp. Agradecerles a todos por la paciencia con los inconvenientes y espero nos veamos pronto en alguna otra charla. Excelente, doctora. Muchas gracias a usted. Bueno, chicos, ya para culminar con esta ponencia, les voy a estar pasando el link del test aquí por el chat de YouTube. Y bueno, lo importante, no se olviden cambiar su nombre con su nombre completo y con el número 7, ya que esta sería la séptima ponencia de la semana. Entonces les voy a dejar en el chat de YouTube, solo se va a pasar por aquí el link del quizzes. Y si tienen alguna duda adicional en cuanto al quizzes o alguna otra duda, me la dejan ahí también en los comentarios. Ok, chicos. Recuerden que si no pueden abrir el link de frente del chat, pueden pegarlo, copiarlo y pegarlo en su buscador o irse de frente a lo que es Quizzes, a la página misma, y en la esquina superior derecha les va a aparecer eh, un apartado en donde tienen que añadir un código. Eso también se los voy a estar pasando por aquí. Y de esa forma también pueden ingresar al Quizzes. Ok, ya acabo de enviar el código y si tienen algún problema al entrar, díganoslo por aquí y se los voy a estar respondiendo. Recuerden que solo se va a pasar el link por estos grupos, por este medio. Ya no se va a pasar el link por los grupos de WhatsApp o por el Telegram. Solo va a ser por este medio. Como les dije, si el link no les puede acceder por aquí, pueden copiar y pegar el link en su buscador o en tal caso vayan de frente a lo que es quizzes.com y les va a aparecer un apartado en donde pueden añadir un código. Ahí añaden el código que es 686185. ¿Ok? Repito, si no les accede el link desde aquí, pueden copiarlo y pegarlo en su buscador o pueden ir de frente a lo que es quizzes.com. En su buscador lo ponen ahí, abren quizzes y les va a aparecer un apartado de código para que puedan jugar. Entonces, simplemente ingresan el código que es 686185, 686185 y van a poder ingresar también al quiz de esa forma. Excelente, chicos, ya vamos teniendo
22 participantes. Vamos a esperar un minuto más para que pueda ingresar el resto y podamos dar inicio al quiz. Ok chicos, ya somos 34 en el quizzes y voy a pasar a dar inicio. Éxitos a todos y bueno, nos vemos a las 4 de la tarde con el tema cáncer de vejiga a través del canal de Sociem H0. Nos vemos chicos.